Buenos días, bienvenidos al canal. Hoy nos disponemos a comenzar la tarea de poner orden en las palomas. No hablamos mucho de las palomas porque no las tenemos como nos gustaría tenerlas, pero hoy comienza esa tarea de ponerlas como nos gustaría tenerlas, o por lo menos acercarnos. Las tenemos de manera un poco sin orden. Tenemos más palomas de las que nos gustaría ahora mismo. Una vez al año, por lo general, hacemos una limpieza, procesando las palomas que no necesitamos o que no queremos. Queremos ahora ponernos un poco más en serio con el tema de las palomas, que era nuestra intención inicial, ¿no? Tenerlas para consumo, y realmente lo que se consume de las palomas no son las palomas adultas, sino los pichones, y para poder tener un poco más de control, bueno, queremos tener control, y el caso es que queremos arreglar uno de los gallineros que tenemos aquí dentro para que sea el palomar y que tengan ahí sus nidos. Bueno, para eso tenemos que entrenarlas a estar ahí dentro, y para eso tenemos que crear o convertir este gallinero en un palomar. Tenemos que quitar cosas que hay dentro, poner aseladeros, poner los nidos, y vamos a querer encerrarlas todas ahí dentro. Pero bueno, hoy comienza. Nos hemos traído todas las herramientas, ahora veréis. Cierra la puerta ahí. Aquí dentro es donde queremos hacer el nuevo palomar. Tenemos aquí una jaula que hicimos hace unos años Anika y yo para poder meter aquí gallinas madres con sus pollitos, porque teníamos un problema de ratas en su día. Teníamos muchas ratas que se comían los pollitos, ahora ya no, gracias a Neo y a los gatos ya no tenemos ratas y no nos hace falta. Y además, como veis, se llena de caca de palomas, es una porquería. Pero bueno, aquí dentro tenemos este gallinero y este pasillo que acabamos de pasar. Ahora no se ve nada porque Anika ha cerrado la puerta, pero aquí hay dos puertas más que van a otros gallineros. Entonces tenemos 3 gallineros así, pero el de aquí del fondo lo vamos a convertir en palomar. Como veis, las palomas ya usan este cuarto, con lo cual no les va a parecer nada raro que esto sea su nuevo hogar. Pero bueno, vamos a empezar desmontando esto. No hay mucho espacio. Puede que sea un poco difícil porque esto, Anika y yo lo construimos aquí dentro. No podemos sacarlo, hay que desmontarlo aquí dentro para sacarlo. Pero bueno, vamos. Esta me la he encontrado en el suelo, que está intentando hacer un nido. ¿Puedes? ¿Veis? Aquí teníamos a la madre con los pollitos, o a veces solo pollitos. Teníamos aquí una lámpara de calor. Bueno, hace ya por lo menos 2 años que no lo usamos. Da gusto sacarlo, la verdad, porque estaba lleno de lo que se viene llamando mierda. Mucha mierda. Estamos a punto de terminar de desmontar ese, ¿cómo llamarlo? Gallinerito, no sé cómo llamarlo. Y en este último paso se ha levantado mucho polvo, estamos esperando a que se pase. Pero aquí en este vídeo, hablando de palomas y de gallineros y demás, quería anunciar que hemos lanzado la preventa del curso online de cría de aves de corral. Llevo un tiempo pensando en hacer este curso, sobre todo complementando el curso de faenado de aves que hicimos, y lo puedes comprar, está en nuestra página web. Pero varias personas nos han preguntado si este curso de faenado de aves incluía el tema de la cría de las aves, y obviamente no, el curso de faenado de aves es solo de faenado de aves, pero sí que me ha parecido que es una buena idea tener un curso complementario a ese curso de faenados que sea de cría de aves de corral. Entonces
Hemos lanzado la preventa, ahora se puede comprar, el curso no estará disponible hasta marzo, pero ahora es la preventa y está al 50% de descuento ahora a los que compréis en la preventa. Y también tenéis opción de comprarlo con descuento conjunto al curso de faenado de aves, como un curso completo o como 2 cursos, pero con un solo precio, y está descontado por comprar los 2 cursos juntos y también por ser el curso de cría de aves, ahora que está en preventa. Pero bueno, que con este vídeo lo lanzamos y espero que lo consideréis, y en los próximos vídeos seguiremos contando más sobre este curso. Pero bueno, el curso va a incluir todo tema detallado de cría de gallinas, de patos, de ocas o gansos y de palomas. Entonces, si te interesa alguna de esas especies, has querido tener esas aves pero no sabías cómo hacerlo, este curso es para ti y estará disponible en marzo. Eso, espero que le echéis un vistazo, y si os interesa apoyarnos ahora en la preventa, os lo agradecemos un montón. Y nada, vamos a seguir con este trabajo de palomas. Nos queda poco ya. Se me han colado. Venga, afuera. Pronto vamos a terminar. Venga, que nos levantáis el polvo. Hemos terminado de desmontar el gallinerito este. Tenemos aquí un desastre armado, pero esto lo recogeremos un poco más tarde, ¿no? Sí. Vamos a ponernos a, no sé, arreglar un poco el tema dentro del palomar, llamémoslo el palomar ahora, y vamos a colgar unos nidos, que es muy fácil, o sea que eso será lo último. Queremos hacer unos aseladeros y hay unos ventanucos que tenemos que cerrar con malla para que no puedan salir, porque eventualmente podrán salir, pero queremos entrenar a las palomas a quedarse en el palomar, bueno, a dormir en el palomar y a hacer sus nidos en el palomar, porque ahora hacen nidos como por todos lados y es un lío. Bueno, queremos entrenarlas a tener ahí a sus crías, tener ahí sus nidos, y para eso tienen que estar ahí encerradas por lo menos, yo diría, un mes, entonces tenemos que cerrarlo todo bien. Vamos a hacer eso y luego haremos los aseladeros. Lo que queremos cerrar es este ventanuco, luego este palomar tiene acceso al exterior, por ahí fuera, que ahora os enseño ahí fuera cómo está, con lo cual van a tener esta parte de dentro y van a tener un jardincito fuera. Y de hecho esto lo vamos a mantener cerrado para siempre, porque aquí dentro es donde vamos a querer poner a los gazapos cuando tengamos. Esperemos que sea pronto. Y también vamos a tener que cerrar este ventanuco. Es una pena, porque este ventanuco da al jardín del gallinero de al lado y se podrían salir, pero eso, esto lo vamos a cerrar temporalmente, porque eventualmente cuando ya puedan salir de aquí podrán usar esa salida. Anika ya está por el otro lado. Hola. ¿Me puedes dar el martillo y unas tenacitas? También tenemos aquí una paloma que acaba de poner un huevo, pero parece que se ha despistado porque no está sentada encima de su huevo. Hemos tenido palomas durante bastantes años. Primero nos regalaron unas parejas de palomas colipavas, que son palomas más bien ornamentales, y luego yo me encariñé de las palomas, me parece un ave fantástica y quería tener palomas para carne, entonces compré unas cuantas parejas de palomas de carne, o sea, palomas más grandes, más gordas, y tienen pichones más grandes más rápido. Nunca nos deshicimos de las colipavas, se han mezclado, no hemos llevado bien el control de los nidos para cosechar a los pichones. Creo que ha sido el pavo. Bueno, el caso es que eso, durante unos cuantos años, por lo menos 2 o 3, no hemos estado comiendo pichón, hemos estado comiendo paloma, porque una vez al año lo que hacemos es, bueno, una limpieza, como he dicho, que nos va a tocar pronto, porque ahora queremos tomárnoslo más en serio y realmente no necesitamos más que 4 o 5 parejas
como mucho, entonces vamos, que nos sobran un montón. Pero el primer paso es arreglar un palomar que esté en condiciones, que va a ser este, que ya va quedando poco. Es emocionante, me encantan las palomas. Y lo que hemos estado haciendo hasta ahora, para intentar no tener más palomas de las que ya tenemos, y no teníamos el control de los nidos, es quitarles los huevos. Con lo cual llevamos unos cuantos meses que cada nido de paloma que encontrábamos le quitábamos los huevos. Entonces creo que tampoco están muy contentas con nosotras. ¡Mira! ¡Emero! Muchos nos preguntáis si Emero ya abre la cola. Emero abre la cola casi desde que salió del huevo. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya tiene una cola grande que lucir, pero tiene tal obsesión por la cámara que me es imposible grabarle, porque cada vez que ve la cámara, pues baja la cola pero ahí creo que la habéis visto un poco. Pero bueno, aquí Anika está cerrando la ventana. Muchas de nuestras palomas han empezado a poner huevos en el suelo, porque cuando limpiamos el gallinero, los nidos estaban aquí, y cuando limpiamos los gallineros preparamos este gallinero para los gazapos de engorde, porque el suelo es de cemento para que no se escapen los gazapos. Entonces ahora mismo las palomas no tienen nidos, pero como les hemos estado quitando los huevos, no les hemos puesto los nidos, entonces están poniendo por los suelos. ¡Mira! A ver si no nos ve. ¡Emero! ¡Qué guapo! ¡Te he pillado! Bueno, el jardincito de las palomas es este. Aquí dentro. Y como veis, ahí abajo tienen la entrada que os he enseñado desde dentro. Podrán estar aquí fuera, creo que les pondremos unos aseladeros aquí fuera. Queremos ponerles una fuente de agua, pero que es que las palomas no necesitan solo agua para beber, sino que las palomas se bañan en agua, se limpian con agua, no son como las gallinas que se limpian en tierra. Necesitan un recipiente de agua donde ya se pueden meter y bañarse. Entonces les pondremos ahí una pequeña fuente, estarán contentas. Está quedando muy bien. Ya viene Mero a molestar. Todo ha quedado bien, ¿no? Mira, muy limpio. ¡Wow! Muy bien. Una cosa menos. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarle la malla a esto, porque... Sí, creo que le voy a quitar lo que hay para ponerle la nueva. Y aquí, este es el ventanuco que tienen por dentro, que da al patio del siguiente gallinero. Entonces tenemos que cerrar esto por dentro. Y aquí tienen una apertura que la conocen, que si no la conocieran, pues bueno, pero es que la conocen. Hay que taparla también. Muy bien. Suerte que hace unos años Anika y yo ya cerramos la parte de arriba, porque teníamos un animal que venía por la noche y no sabíamos qué era, pero cerrando aquí las puertas aún entraba. Entonces cerramos lo de arriba, no nos ha vuelto a pasar. Bueno, muchas veces son cosas así, ¿no? Que haces algo que en su día a lo mejor no surte el efecto que deseabas, pero años después te viene muy bien ese trabajo que hiciste en su día. ¿Sí que hizo el efecto? Hizo el efecto, pero no, lo estoy recordando ahora. Lo que hicimos, si veis ahí abajo la puerta de entrada, tiene una cosa como una chapa colgando encima. Lo que hicimos fue empezar a cerrar ahí, no solo estas puertas. Entonces realmente ya no nos hacía falta esto de aquí arriba. Pero bueno, que lo que quiero decir es que agradecemos a nuestro Anika y Carolina del pasado, que hicieron este trabajo que hoy nos viene muy bien. Hemos terminado de cerrar todos los agujeros. Ahora vamos a ponernos a hacer aseladeros porque queremos hacer unos cuantos. No vamos a terminarlo todo hoy, pero esta noche
queremos venir a empezar a cazar algunas palomas y empezar a meterlas ahí, porque queremos hacer, bueno, un recuento de las que tenemos y identificar las que más nos gustan, y a lo mejor a lo largo de la semana empezar a identificar las parejas que nos gustan. No vaya a ser que nos pongamos a hacer la limpieza para quedarnos con 10 palomas o así y nos quedemos sin parejas, que sean todos machos o todo desparejado. Si quedan desparejadas se pueden emparejar fácilmente. El caso es que queremos dejarlo medio terminado hoy para empezar a meter a las palomas esta noche. Algo le ha pasado al enfoque porque no para de enfocar, desenfocar. Creo que tengo cosas en la cara. A ver, no, algo le ha pasado. Se nos ha caído la cámara esta mañana. Le está costando. ¡Para! Anika, creo que se ha roto. No, ahora sí creo. Es que además con la luz no veo nada. He de decir que esta cámara la compré hace 3 años. Es una campeona esta cámara. Se me ha caído muchas veces. Abusamos de ella, la verdad. De momento sigue funcionando muy bien. Mira, los nidos estos son unos que hicimos hace bastantes años, que son bidones de fertilizante de no sé cuántos litros. 20, a lo mejor. Tienen aquí un corte, así, son bastante profundos. A las palomas les gustan, la verdad les gustan mucho. Entonces van haciendo nido tras nido hasta llegar aquí arriba, que casi se les caen los huevos cuando los ponen, pero bueno, el caso es limpiarlo antes de llegar hasta ahí arriba, pero funcionan bastante bien. Los vamos a colgar para ver un poco alto, ¿no? Demasiado alto, sí. Las palomas en época de cría, cuando están criando mucho en primavera y principios de verano, pueden llegar a tener 2 nidos en funcionamiento al mismo tiempo. Entonces cada pareja conviene que tenga 2 nidos. Lo que me gustaría es que estén a una altura que yo pueda ver dentro sin tener que descolgarlos. Entonces prueba aquí. Tenemos suerte de que está lleno de clavos este gallinero. ¿Ves? Esto está muy bien. Esto está bien. Asomas, fenomenal. A ver, ponte para que vean la altura. ¿Ves? Muy bien. ¿Quieres tener mínimo 2 nidos por pareja? Nos gustaría tener entre 3 y 4 parejas, con lo cual necesitaremos como mucho 8 nidos. Así que vamos a poner 8 y luego pondremos unos aseladeros. Que tampoco creo que queramos que estén tan juntos, porque las palomas son muy territoriales. Acabamos de cazar a todas las palomas. A ver, sabíamos que teníamos demasiadas, pero cuando te pones a cogerlas una a una, vale, no veo nada. Bueno, o sea, les hemos metido todos en el nuevo palomar. Hemos dejado la luz encendida para que vieran dónde estaban. Vamos a entrar ahora para ver cuántas hay, verlas todas juntas. Ahora. Madre mía. Están enfadadas. No están nada contentas. No, ahí está protegiendo el huevo, madre mía.
podría poner uno bajo, sí. Sí. Está enfadado. Está enfadadísimo. ¡Oh, qué enfadado está! ¡Cago en la leche! Perdón. No, pero está muy enfadado. Tienes que llevar al percal aquí. Muy enfadado está. No pasa nada. Bueno. Ay. Madre mía. Bueno, apáñenselas esta noche. Mañana les hacemos más. Bueno, que con la luz esta no vemos nada, pero mañana haremos más aseladero. La idea es no tener tantas. Este es el primer paso. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Es el día siguiente. Hemos estado toda la mañana arreglando las últimas cosas que nos quedaban por hacer en el palomar nuevo. Os voy a enseñar por dentro. Todavía no hemos puesto más nidos, nos faltan 3 o 4 nidos por poner para tener 10 nidos, queremos tener. Aquí está cerrada la ventanita, ahí está cerrado y les hemos puesto aseladeros, aquí tienen uno, aquí tienen otro y hay otro. Les hemos puesto un poco de paja en el suelo, pero bueno, la parte de dentro está terminada, aparte de los nidos, y está un poco apretado y las palomas no están muy contentas de estar en un espacio tan reducido, que no es un espacio tan reducido, pero comparado con el espacio que era, digamos, todo que tenían antes, pues no están muy contentas. Pero bueno, se van a acostumbrar y sobre todo que dentro de poco habrá menos palomas. Y aquí fuera también cerramos todos los posibles puntos de escape y les hemos puesto aseladero, les hemos arreglado un bebedero que también puede mejorar, pero por el momento está bien. Y nada, están la mayoría fuera ahora. Los aseladeros. Buenos días. El agua. Y nada, yo diría que estamos bastante contentas con el resultado, ¿no? Desde luego que sí. Y no hemos tardado tanto, un día. Sí, un día nada más. Podríamos haber terminado ayer, pero no. Pero conseguimos meter a todas las palomas ayer por la noche, excepto 6. Esta mañana creo que hemos cazado 5 y nos queda una que está por ahí, que la cazaremos. Y nada, estamos contentas con esta mejora y a ver cómo nos va saliendo el tema de las palomas. Os mantendremos informados. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.